El Señor es tan bueno, es nuestro Padre y nos ama, y queremos responder a ese amor. Oremos. Padre, papá, amado Padre, estamos acá, somos tus hijos, estamos acá en Cristo Plenitud, en los distintos lugares donde nos estamos reuniendo, porque nuestro anhelo es ver esa sonrisa en tu rostro. Queremos escuchar tu voz de Padre, esa voz que hace que todos los caminos torcidos se enderecen. Señor, queremos decirte que te amamos. Dígale al Señor: Señor, yo te amo. Papá, yo te amo. Espíritu Santo, yo te ruego que nos muestres del corazón paternal de Dios, que coloques en nosotros lo que de eso falta, que esa brecha de separación de la que se habló, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, en Malaquías 4:6, Señor, sea sanada. Porque te queremos ver sin esa visión deforme, sin esa visión huérfana, torcida, que nos hace envidiar a aquellos donde tú te manifiestas más que nosotros, lo que los otros tienen más que nosotros, sin considerar lo mucho que tú nos has amado a cada uno de nosotros, lo mucho que tú nos has aceptado y aprobado, y que la misma sangre que derramaste por el más grande superapóstol la derramaste por mí. Señor, Espíritu Santo, yo no, pero solo si tú introduces esa voz tuya dentro de los corazones de aquellos que les diste el tan grande privilegio de ser padres, porque es un privilegio enorme, Señor, muchas cosas van a cambiar. Y porque está escrito que esto debe pasar antes del día del Señor grande y terrible. Señor, te amamos, Señor. En tus ríos de amor que salen de tu trono y del costado de tu pecho, Señor, del costado tuyo, de donde salió el agua y la sangre, Señor, esos ríos son llenos de amor. Bebemos hoy, Señor, y nos sumergimos, Señor. Se sumerjan todas las estructuras, se sumerja la capacidad de aprender, Señor. Se sumerjan esas estructuras de protección que tenemos, de que esto no me lo enseña nadie, de que nadie nos enseña a ser padres porque tú eres Padre. Espíritu Santo precioso, tienes la dirección de esta clase, Señor, la dirección de esta enseñanza. Nosotros nos disponemos a escucharte, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermano, le preguntaba al Señor de qué vamos a hablar, porque el domingo pasado el hermano dijo: hermana Jimena va a redondear el tema. Y yo dije: qué bueno saberlo. Y me metí a orar, a clamar al Señor acerca de cómo podía yo redondear revelaciones que el Señor le había dado a los pastores. Y entonces el Señor me trajo algunas cosas que parecían un poco desconectadas
a la palabra que el Señor estaba soltando. Entonces empezamos a tirar la cuerda hacia atrás. Porque el Señor me habló de paternidad. 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 No estábamos estudiando los caminos de la mente. No estábamos estudiando que el Señor iba a meter las aguas de su trono. ¿Cómo que paternidad? Se supone que nosotros ya tenemos paternidad. ¿O no pasó eso acaso cuando lo aceptamos como Señor y Él vino a ser nuestro Padre? ¿Por qué me hablas de paternidad ahora? Entonces empecé a recordar algunas de las cosas que el Señor nos ha dicho. Se las voy a ir mostrando. Algunas de las que nos ha dicho es que Él quiere que llegue un momento en que las aguas que salen del trono inunden nuestras raíces, así como ocurre en Apocalipsis 22, donde el árbol de la vida está a los dos lados del río de vida. Ya, sigamos. Estaba igual que usted, hermano, al principio no entendía nada. También durante este tiempo se nos habló de fundamentos y se nos habló de que la ciudad en la cual está ese río, ¿cierto? Tiene 12 fundamentos que son 12 piedras. Que eso está en Apocalipsis 21. Entonces decía, ya, Señor, y seguimos. Está linda la cosa, pero un poquito más. Venía también a mi mente, en algún momento uniremos estas cosas. Venía también a mi mente lo que vimos en el retiro de las generaciones que fue, ¿se acuerdan? En enero, restaurando el altar familiar, ese era el nombre. Sigamos. Y ahí el Señor nos llevó a hablar de las piedras. Nos decía, avanza nomás, que Él ha decidido construir en nosotros de una forma que es con piedras, porque las piedras son creación de Él. Y Él quiere establecernos sobre piedras vivas y además nos enseñaba que para que pueda existir una piedra viva como fundamento en las familias, debían a lo menos existir 3 generaciones donde se hubiera como pasado la posta de la fe de una generación a otra y nos metimos a estudiar Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se acuerdan? Algo. Espero porque el tema lo di yo. No, es un poquito de ego. No, pero el Señor es el que estaba dando el tema en realidad. Y Él nos hablaba de las piedras, de que es importante construir con piedras, pero con piedras vivas. No con ladrillo, no con barro, ¿cierto? Con adobe, con piedra. En que en definitiva Él es la piedra sobre la cual nos edificamos. ¿Sigamos? Uno más. Y les daba 2 más. Les daba este ejemplo de cómo construía el Señor sobre piedra y tomábamos esta piedra que estaba como por estratos, ¿cierto? Que se fue formando, donde el primer estrato era el pacto que el Señor había extendido con Abraham, que luego había ratificado con Jacob, con Isaac y después con Jacob, ¿cierto? Ahí teníamos piedra viva. Ahí tenemos una piedra viva. Entonces decía, sí, este es diseño tuyo, Señor. Que existe una promesa, una piedra que está conformada por una palabra de fe que fue soltada por el Señor, creída y confesada, porque ese es el mecanismo de Romanos 10, ¿se acuerdan? La creo en mi corazón, la confieso por mi boca, la traspaso a mi siguiente generación, por lo que digo, pero también y más aún por lo que vivo. ¿Cierto? Se nos enseñaba que hablaba más fuerte en nuestra vida que en nuestras palabras. Entonces decía, sí, Señor, es cierto, sigamos. Pero me decía, pues volvamos un poquito antes. Entonces el Señor me decía, y tenía la instrucción de Pastora Anita, tenemos que hablar de los cimientos de las piedras. Y si ustedes se acuerdan, hace un par de semanas atrás, durante una administración de domingo, el Señor a través del hermano Fernando estaba sacando una piedra, colocando otra piedra, ¿se acuerdan ustedes? Sacaba una, colocaba otra. Pero el Señor me decía, hay algo que falta. Hay una piedra, y por eso esta enseñanza se llama la paternidad espiritual, como piedra de cimiento, que ha faltado y que ha hecho que la construcción se vuelva endeble. Y esta piedra se llama, ahora sí, paternidad espiritual. El Señor me decía, nos falta eso. A todos nos falta eso, en distintos niveles.
en distintos niveles y escuchar la voz de Dios que nos dice, mi hijo eres tú. Por eso es que me hacía tanto sentido la adoración cuando decía que Él con su nombre iba a quitar toda falta de identidad, que Él nos iba a dar herencia. ¿Se acuerdan lo que largó nuestra hermana Nicole? Nos hace falta escuchar las palabras de Dios trazando ese camino en nuestro espíritu, en nuestro corazón y en nuestra mente, que nos diga, tú eres mi hijo, Amelia, tú eres mi hija, tú eres mi hija. Yo te engendré. Sí, tuviste 9 meses en el vientre de tu mamá y sí fue necesario el esperma de tu papá, pero yo te engendré. Podríamos decir, yo te envié desde mi eternidad al portal del vientre de tu madre para que vinieras a esto, pero tú eres hijo mío. Cuando logramos discernir eso, viene una identidad que no te la quita nadie. Sigamos. ¿Por qué era importante? Y el Señor aquí empezaba a conectar. Porque lo que ha hecho el infierno como estrategia, y pareciera que estoy dando la conclusión, pero vamos a volver a esto, es introducir lo contrario a la paternidad espiritual, que es la orfandad espiritual, completa o por niveles en las generaciones. Y se introduce, ¿quién es un huérfano espiritual? ¿O quién es un huérfano? Aquel que no se crió con su padre, aquel que no tiene paternidad, el concepto de paternidad trazado en sí, ya sea porque nunca lo tuvo, efectivamente, nunca conoció a su padre, o porque el padre, estando presente, nunca cinceló, nunca estableció, nunca impartió la paternidad. Y yo decía, Señor, este escenario es quizás el más trágico de todos. Pensaba, porque por último el huérfano, suena feo decirlo, pero el huérfano puede decir, si hubiera tenido padre las cosas hubieran sido distintas. Pero el que vive en una casa con un padre presente, pero que no ejerce paternidad, dice, ¿y esto es todo? Es dura la palabra que estamos diciendo. Pero el Señor me decía, aún en estas casas existen niveles de orfandad espiritual que provoca que no pueda establecerse la paternidad espiritual. Y ojo, si yo no establezco la paternidad espiritual, y aquí entronco con lo que está escrito acá, nunca voy a poder establecer una piedra viva, porque para establecer una piedra viva necesito al menos 3 generaciones. Pero ni siquiera puedo conseguir de una a otra si establezco la orfandad espiritual. Si establezco la carencia paterna, voy a tener la división de la que habla Malaquías 4:6. Y los padres no van a querer ni siquiera oír a los hijos y los hijos no van a querer oír a los padres. Por eso es que tiene que venir el profeta en el espíritu de Elías, ¿cierto? Para que se produzca esto. Y por eso es que, pastora Anita, el quid del asunto es que el Señor tiene que enviar reconciliación. ¿Se dieron cuenta que en la adoración se hablaba? Y hablaba de reconciliación, reconciliación, reconciliación. Se trata de esto, porque la maldición, y creo que me voy a pisar de cosas que voy a decir enseguida, pero la maldición no se corta solo, es importante, pero no se corta solo diciendo en el nombre de Jesús se corta toda maldición. No, eso es parte. Esto es importante, pero es parte. ¿Es necesario arrepentimiento? Sí. ¿Es necesario romper? Sí. ¿Es necesario renunciar? Sí, por supuesto, pero tenemos que llegar al momento donde venga esa reconciliación. Porque así lo requiere el Señor, es diseño del Señor. Sigamos con la otra. Fíjense, es tan diseño del Señor que cuando Jesús parte su ministerio en la tierra, ¿qué es la primera voz que se escucha desde el cielo en el bautismo, después del bautismo? La voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado. ¡Pah! Cinceló. Si ustedes me dicen, sí, era hijo, eternamente hijo, por supuesto que sí, pero acá en la tierra, para iniciar su ministerio, se inaugura con una declaración profunda de que tú eres mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, en consecuencia, pídeme, ¿cierto? Y te daré por herencia, y sigue, Salmos, ¿cierto? Pero a Jesús, para poder, era como la entrada o la partida, ¿cierto? Necesitaba tener sellada
la paternidad espiritual. El punto es si eso está en nosotros. Porque decía, pero ¿cómo ya? Metámosle jaspe, esmeralda, berilo, crisopraso y no sé cómo se llamaban las otras piedras. Metámosle nomás, si es cosa de meter y sacar. No, si no está esta piedra de la paternidad, no puede haber otra, que es Cristo. Cristo es la piedra. Que tú tengas el nombre de Cristo significa que la identidad de hijo te ha sido cincelada. Y entonces vas a poder, ya, sigamos, bueno, seguía, un poco dispersa, ustedes saben. La paternidad. ¿Qué hace la paternidad en los hijos? ¿Se acuerdan en Sanidad 1, ese maravilloso curso? ¿Qué hace la paternidad? Todos necesitamos triple vitamina, ¿cierto? Amor, aprobación y aceptación. Eso lo da la paternidad. Pero además de eso, entrega cobertura. La figura del padre entrega cobertura. Y esto es por diseño. Te da identidad. De esto nos estuvo hablando la semana pasada el hermano Fernando. Establece un carácter en ti. Te imparte y te enseña y establece también en ti un sistema de creencias. ¿En qué crees? ¿Cómo puedes enfrentar, cómo puedes valorar, cierto, a propósito del tronco emocional, cierto, todos los hechos para que tus emociones se alineen al correcto diseño? Y te entrega además una herencia. Y pensaba en la herencia de fe, cuando Pastora Anita decía, fe no es solamente hablar de fe, enseñar Hebreos 11, fe es que que mi padre nos juntaba y oramos, ¿cierto?, por un balón de gas, y esto se multiplicó. Y yo digo, sí, amén, eso es fe. ¿Y qué hacemos lo otro? ¿Qué hacemos lo otro? Pensaba a los que mi papá nunca nos ha dicho, Dios te bendiga. ¿Qué hacemos? Bendecimos a los que han sido muy, muy, muy bendecidos por el Señor y siguen adelante y oren por nosotros. Pero en realidad, la realidad en nuestro país es que gran parte de nosotros no hemos recibido esa identidad. Y en nosotros hay distintos niveles de orfandad espiritual. Y si esto es así, se ha torcido nuestra apreciación de todas las cosas. Se ha torcido primero la perspectiva que tenemos del Señor, la forma de ver los acontecimientos, la valoración en el punto de nuestras emociones. ¿Cómo nosotros pensamos que Dios te tiene que comportar cuando algo me falta, por ejemplo? Etcétera. Están como amplios, pero sigamos con él. Miren esta foto que es hermosa, cómo el hijo se refleja ahí en el padre. Y saben que yo estaba, hasta última hora uno suele dudar un poco, en la carne, hermano, respecto a lo que va a predicar, porque está un poco desconectado. Pero cuando yo estaba ahí atrás, se me acercó una pequeñita de 2 años y medio que se llama Fernanda, muy hermosa ella, y me mostró su ropa, ¿cierto? Y le dije, qué linda estás, y enseguida me fue a mostrar a su papá. Me mostró a Cristian, y yo dije, amén. Estamos bien. Por eso es que yo le decía, qué importante. Ella está orgullosa de su padre. Ella está, y lo exhibe. ¿Qué es ser padre? Y yo pensaba, aquí hermanos tenemos ejemplos también maravillosos, como los levanta el Señor. Por ejemplo, no está mi hermano César Abarca. Me contaba Leila, no me contaba Leila, me lo contaba Estelita, respecto de Leila, que las 3 niñas de César, cuando ya llega la hora en que él llega del trabajo habitualmente, ellas solitas se van a lavar la cara y a peinarse, porque quieren estar en la puerta cuando va a llegar su papá. ¿Se fijan? Eso es tremendo. Yo estaba por ahí en medio de los tambores, pero, porque hacíamos construcciones asfálticas, así, pero bueno, ellas estaban ahí esperando que llegue su papá, y su papá le tiene que decir a cada una, oh, hija mía, te ves muy hermosa, y la niña de ahí, como el visto de aprobación, y sigue jugando. Eso es paternidad, te reafirma. Te reafirma, ustedes dirán, no, son fundidas, no. Él está reafirmando la identidad de que ellas son hermosas y que valen y que su padre las ama, como son cada una de ellas. Y si por error el hermano osa pasar sin hablarle a cada una de ellas, ahí
trágico, ¿cierto? Se ponen a llorar hasta que él repara ese mal. Claro, porque el padre está diseñado para dar identidad, carácter, valoración, amor, aceptación, aprobación. ¿Lo habremos hecho? Por eso que decía, Señor, esto lo tenemos que escuchar todos, sí, y sí los padres, porque, hermano, usted está diseñado, aunque usted se mire en poco, por todo lo que el infierno le ha dicho, sepa que usted tiene un diseño celestial que Dios ha establecido para usted, para que usted cumpla el estándar de Él. El estándar de Dios, porque usted dice, ¿y cómo voy a hacer todo eso? El Señor lo capacitó a usted. No es lo mismo que mi hermana Leila o la mamá le diga, mi amor, si te ves linda, y ya te ves linda. La niña no está tranquila hasta que el padre lo dice, aunque sean las mismas palabras. Aunque sean las mismas palabras. Yo pensaba, ¿qué palabras de afirmación? Empecé a recordar, intentar recordar, ¿qué palabras de afirmación te habré tenido yo? Pero de las que me acuerdo, hermano. Y en esto trato de ser muy fiel, porque en el discipulado nos dijeron que no podemos descubrir la desnudez de nuestro hermano. Pero yo recuerdo, y la que más me trae así como imagen de, ese es mi papá, fue una vez que en el colegio a mí me hacían bullying. Había unos caros pesados ahí. Y yo una vez se lo conté a mis papás en la hora de almuerzo, y mi papá me dijo, sácale la mugre nomás, si me mandan a llamar yo voy. Y lo hice. Y desde ahí no me molestaron nunca más, bueno, al menos ellos. Pero de verdad te da una seguridad, a pesar que en el resto, bueno, algún día conocerá al Señor mi papá. Y cuando ustedes lo conozcan, háganse como que no saben nada de esto. Pero bueno, ya. Pero de verdad, las palabras de los padres son tan importantes. Y a veces ustedes piensan que están perdiendo el tiempo. Piensan que porque le hablan a un bebecito que no sabe decir nada más que no va a entender. Se establece, sí lo entienden, en el espíritu lo entienden. Por eso es que es importante que los papás oren desde el vientre. Por eso es que es tan importante que Efraín esté ahí en los brazos de Michael. Está tranquilito, está recibiendo identidad, amor, aprobación, aceptación, cobertura, sistema de creencias, pero si Efraín solo quiere tomar leche, sí, está recibiendo un sistema de creencias. Hay una comunicación que se da a nivel verbal, pero también a nivel espiritual. Cuando estuvimos viendo el seminario de las emociones, vimos que las emociones no estaban de acuerdo al sistema cognitivo, sí, no conductista, no se producían directamente por los hechos que uno vivía, sino por la valoración de estos hechos, ¿cierto? Hay ciertos hechos que cuando yo los valoro como, esto es injusto, producen en mí ira, dijimos. Cuando otros hechos yo los valoro como que algo malo me va a ocurrir y yo no puedo evitarlo, viene el temor, el miedo. Y cuando ante un tercer tipo de hechos yo digo, o la valoración es, te perdí, la culpa fue mía. No, lo he perdido y nunca voy a poder recuperarlo, ¿cierto? Eso produce tristeza, aunque ustedes no lo crean. Pero si yo, ¿cómo le enseño a valorar los hechos a los hijos? ¿Cómo los enseño a valorar? Tengo que establecer, traspasar un sistema de creencia. Decir, por ejemplo, respecto de la ira, porque esto no sé si lo alcanzamos a tratar, porque como fuimos 3 personas distintas perspectivas, respecto de la ira, yo tengo que hablar y enseñar y establecer en los hijos la importancia del perdón. Y decir que la justicia, porque en definitiva la ira persigue la justicia la establece Dios. Y suelto mi deseo de venganza, se establece paz. ¿Cierto? Respecto del miedo, dijimos que tenemos que establecer a Dios como nuestra cobertura, salir de la cueva y adorar. Entonces nos enfocamos en su grandeza y en todo lo que Él es, y el miedo sale. Y en el caso de la tristeza, yo tengo que, ahí viene un proceso de elaboración, que es poder encontrarle el sentido. ¿Por qué pasó esto? De acuerdo al plan de Dios, y me sujeto al plan de Dios. Pero todo esto tiene que ver con un sistema de creencias. Porque lo que crea un ateo, por ejemplo, lo que crea un ateo respecto a la muerte,
no sé si le va a traer tanta paz a un hijo como es lo que crea un hijo de Dios respecto de la muerte. No, se acabó aquí, después de eso no hay otra, ¿cierto? Es distinto, hay esperanza. Entonces, el sistema de creencias es importante, sí, porque te ayuda a elaborar las emociones. Hice este paréntesis solo para terminar lo del seminario pasado. ¿Sigamos? Pero ¿qué pasa? Y aquí nos metemos con la predicación pasada. ¿Qué pasa cuando el padre tiene un sistema de creencias torcido, como le pasó a, ¿se acuerdan? Zacarías. ¿Y por qué torcido? Y siendo sacerdote y ministrando en el lugar santo, sí. ¿Puede usted ser hijo de Dios, llevar 20 años en la congre, tener un liderazgo, ministrar un discipulado y tener torcedura en su sistema de creencias? Sí. Le pasó a él. Y él buscando agradar a Dios. O sea, no estamos hablando de alguien aberrante, malo. Era Zacarías, un sacerdote del Señor que estaba ofreciendo adoración en el altar de incienso. Y en ese momento se le aparece, ¿cierto?, el ángel y le da una notición. Él y su mujer habían sido estériles. No habían podido tener hijos, ¿se acuerdan? Como hace el Señor con Abraham. Y le dice, vas a tener, estoy buscando el pasaje, hermano. Lucas 1. Porque usted también tiene su palabra ahí. Fíjense todo, a mí me impresiona lo que le dice. Versículo 13. No temas, Zacarías, porque ya tiene que haber tenido una expresión. Así dice, no temas, tu oración ha sido oída. O sea, él había pedido por ese niño. Él había pedido, porque le está diciendo, tu oración fue oída. Y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. Y sigue, empieza a alargar profecía potente, dice, tendrás gozo, alegría, muchos se regocijarán con su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, Señor Dios de ellos. Y dice, e irá, y aquí está la clave, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué se movía en Juan el Bautista? El espíritu de Elías, lo dice la palabra, no lo estamos inventando, lo dijo el ángel, si quiere echarle la culpa a alguien, pero, y dice el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero ¿qué pasó? Tienes una revelación, se te aparece un arcángel. Se te aparece el ángel encargado de las comunicaciones del cielo y te larga eso tremendo. Y él enseguida le dice, ¿y cómo lo voy a saber? ¿Cómo sé que esto es cierto? O sea, ofendiste al arcángel, po. Y yo decía, ¿por qué reaccionó así? ¿Sí? ¿Sabe qué? Me acuerdo de un pastor que decía, muchas veces los que realmente tienen ganas de freírnos a nosotros no son los demonios, son los ángeles, por nuestras reacciones. De verdad, el Señor nos larga una palabra y nosotros, no, será el hermano, será el corazón del hermano, ¿cierto? O el Señor nos habla en sueños y te muestra la bendición que te va a dar. Quizás comí mucho antes de acostarme. De verdad, ofendemos al Señor. Nuestra incredulidad a través de nuestras palabras o falta de ellas ofende mucho al Señor. Entonces, ¿qué hace Zacarías? ¿Qué hace Zacarías? Duda. ¿Qué hace el ángel? Quedarás mudo, pierde la voz. Eso es lo que decíamos la semana pasada. Pierde la voz. Y al perder la voz, eso genera un efecto tan grande en la capacidad para dar paternidad, que hay. Y usted dice, pero si fue solo durante el embarazo, porque después cuando le fueron a circuncidar, ¿cierto?, le escribieron la tabla y la voz se dio y ahí él largó la tremenda otra profecía. Pero sí hubo un lapso de tiempo muy importante, donde esa voz no estuvo. A pesar que él le tocaba la guatita, ¿cierto?, a la Elizabeth, la abrazaba y todo, y decía, lo decía la semana pasada, ¿cierto? Pero no habló, no largó palabra. Y eso produjo un nivel de orfandad espiritual muy grande, que se tradujo en los tiempos modernos, ¿ya? En Juan el Bautista, ¿cierto?, que estando preso,
Viene la duda y le manda a decir a Jesús, ¿eres tú el que había de venir? Había confusión en su mente, ¿cierto? O tendríamos que esperar a otro. Pero ¿cómo pudo pasar eso? Si él estuvo ahí cuando el cielo se abrió, bajó la paloma, vino la voz que inauguró el ministerio de Cristo y le dijo, este es, se lo estaba diciendo Jesús, perdón. Si dice, este es, porque me dijo, tú eres mi hijo amado, dijo, este es mi hijo amado. ¿A quién se lo estaba diciendo? A Jesús, pero también se lo estaba diciendo a Juan. Porque está diciendo, oye, esta es la pastora. ¿Se lo estoy diciendo a la pastora? Sí, a Jesús, a la pastora sí, pero a todos los que estaban al lado que lo podían oír. O sea, era un mensaje que sí o sí tenía que haber escuchado Juan. Entonces, ¿cómo puede ser que recibiendo una tremenda palabra, tiempo después tú mismo vengas y le mandas a preguntar, oye, ¿es cierto lo que se escuchó desde el cielo, esa voz que... Porque hubo, y nos enseñaban la semana pasada, un sistema de creencias, una mentalidad de duda que se heredó del padre. ¿Cómo va a pasar eso al hijo? ¿Eres tú el que había de venir? Se traspasa. Yo diría, le agregaría, porque hubo un cierto nivel de orfandad espiritual. No se completó la paternidad en el hijo, en el punto de la fe. No hubo el traspaso de fe que nos enseñaba Pastora Anita. Entonces, pregunta, ¿quiere decir, sigamos? ¿Quiere decir que en nuestras casas, teniendo el padre que trabaja, teniendo el padre que nos ama, Zacarías amó o no amó a Juan? Lo amó, lo esperó toda su vida. Podemos tener niveles, podemos ser huérfanos espirituales y que el cielo quizás nos vea así, como huérfano espiritual. Aún en medio de una casa, aún cuando no nos falte nada materialmente, súmele a por supuesto que eso pasa cuando efectivamente el Padre falta. Pero aún en los casos en que aparentemente creemos que estamos súper bien, puede existir orfandad espiritual, cuando no se ejerce la paternidad correcta. ¿Y esto qué tiene que ver con el sistema de creencias, Jimena? ¿Qué tiene que ver con las palabras? Que tú realmente, tu fe, tu sistema de creencias se va a ver afectado, así como el de Juan, si tú no tienes establecida la correcta identidad de hijo, porque tienes niveles de orfandad espiritual. ¿Esto es una sentencia para siempre? No es una sentencia ad eternum. Pero sí debemos hacernos cargo de esto. Mientras no se trate eso, sabe que tú puedes en tu vida optar porque esto se perpetúe o optar por recibir la paternidad espiritual de Dios, incluso de otros. Por razones de tiempo no voy a ver todos los casos que quería ver, pero hay quienes en la palabra eligieron establecer su paternidad en otros que sí les pudieron impartir ese ejemplo, como el rey Josías, que se saltó una brecha generacional tremenda hasta llegar a David y decía mi padre David, y habían pasado cientos de años, eso también lo vemos en el curso de sanidad. Pero hay otros, como el caso que vamos a ver ahora, donde eso nunca ocurrió. Y este siervo de Dios, usado en el poder del Espíritu de Dios, pasó su vida y experimentó toda la orfandad y las consecuencias de esto hasta que su familia se destruyó. Y él realmente fue como un proyectil que se lanzaba, fue instrumentalizado por las tinieblas, a pesar de ser un siervo de Dios en el aspecto de la orfandad. Estamos hablando de Jefté. ¿Sí? Está pegado. ¿Podemos abrir la palabra en Jueces capítulo 11? Jueces capítulo 11. Este capítulo nos habla de Jefté. Dice Jefté, varón galaadita, esforzado y valeroso. Otras traducciones dicen valiente y esforzado. Vamos a detenernos por ahí. Vamos a Jueces 11, yo también voy a ir. ¿Tiene Jueces 11?
¿Podemos leerlo? El versículo 1. Dice, Jefté, galaadita, era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Segundo, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales crecieron y echaron fuera a Jefté diciendo, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. ¿Qué situación tenemos acá? Tenemos a que un padre tuvo hijos dentro del matrimonio, los hijos de la mujer de Galaad se llamaba el padre, pero también trajo a vivir con ellos a un hijo que tuvo por fuera del matrimonio, un hijo extramatrimonial. Y hay varias cosas como extrañas acá. Primero, que Galaad, así se llamaba el padre, ¿no? El padre de Jefté era Galaad. ¿Se fijan en el versículo 1? Y además se dice de Jefté que Jefté era galaadita, es decir, vivía en una región que se llamaba Galaad y su padre tenía el mismo nombre que la región. Pero lo curioso es que la región de Galaad era conocida por ser productora de un bálsamo de sanidad. Ahí se producían plantas medicinales y era una tierra donde debió encontrar sanidad. En una tierra donde debió encontrar sanidad, Jefté encontró su muerte. ¿No les habla de una iglesia donde se manifieste la sanidad? Es que existe un riesgo de que si no es establecida la paternidad, se termine manifestando muerte. Es tremendo. Es tremendo. Sigamos. Entonces, ¿por qué decimos que Jefté adolecía de esta orfandad espiritual? ¿Tenía a su padre? Sí lo tenía. El papá se lo trajo a vivir a la casa. Pero empezó a sufrir de rechazo. Primero, es la primera arma que ocupa el infierno contra ti y contra mí, y la ocupa contra todos. Nos odia a todos. Porque en el mundo tendréis aflicción. El mundo nos detesta y el príncipe de este mundo es Satanás. Siempre vas a sufrir rechazo. Tienes que estar preparado para responder a ese rechazo. Entonces decíamos, él creció en la tierra del bálsamo de sanidad, pero sus heridas nunca fueron sanadas. Y fue tal el rechazo que en él se engendró que llegó a ser el conocido voto del versículo 30 y 31, donde ofreció, y nosotros lo conocemos, ¿cierto? Pero por amor a los que no lo conocen, vámonos al versículo 30 y 31, no voy a suponer que todos lo conocen también. Dice, versículo 30, Jefté hizo un voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Pero hay un trasfondo. Si volviéramos a los versículos anteriores, veremos que en el versículo 2 los hermanos, medios hermanos, le dicen, tú no vas a heredar por nosotros, vete fuera. ¿Por qué? Porque eres hijo de otra mujer. O sea, eres hijo, tienes padre, pero como no formas parte de esta casa, porque eres hijo de otra mujer, y es más fuerte. Casi no lo quiero decir porque dice que era hijo de una mujer ramera. ¿Se imaginan ustedes cómo le decían a Jefté? Hijo de prostituta, hijo de... Así le decían a él. Era tremendo el estigma que se estableció sobre Jefté. La identidad que asumió Jefté. ¿Y quién se la dio? Su padre. Porque lo concibió en esas circunstancias, con una mujer prostituta. ¿Por qué llegó a vivir ahí con sus hermanos? No sé, podemos elucubrar, decir que quizás la mujer se murió en el parto, no sabemos por qué, pero él llegó a vivir a esa casa y era tratado así por sus hermanos. Entonces tenía un tremendo rechazo Jefté y eso no fue suficiente. La palabra nos enseña más adelante, los ancianos, que llegó un punto en que los mismos ancianos expulsaron a Jefté de la casa. Versículo 10, no, espérenme. Versículo, espérame. Versículo 7, dice, respondió a los ancianos de Galaad, porque los hermanos lo echaron, ¿cierto? Pero llegó un momento en que lo necesitaron a Jefté, porque era valeroso
era un guerrero. El pueblo fue atacado por enemigos y lo fueron a buscar. Y fíjense lo que sale de Jefté en ese momento, versículo 7. Dice, respondió a los ancianos. ¿Quién eran los ancianos? La autoridad del pueblo. A los ancianos de Galaad. ¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? O sea, hubo un momento en que los ancianos, no bastaba con el rechazo de los hermanos, con cómo lo llamaban los hermanos, vinieron los ancianos del pueblo y lo sacaron de la casa y lo expulsaron. Fíjense, o sea, tiene rechazo por parte del padre, que no dice nada. Tiene el rechazo por parte de los hermanos, que lo detestan y lo insultan, y tiene rechazo por parte de todo el pueblo y las autoridades, porque van y lo sacan de la casa, de lo que le queda como de casa, ¿cierto? Y lo mandan para afuera. Entonces, cuando lo vienen a buscar, claro que sale el rechazo. Po. Pero ¿cómo? ¿Cómo me vienen a pedir ayuda si ustedes me echaron? ¿Cómo sería la identidad? ¿Tiene identidad Jefté en ese momento? ¿Tenía identidad de hijo? No, tenía un terrible espíritu de orfandad. Pero sí tenía padre biológico, sí, pero espiritual, nada. Entonces, a pesar, y lo tremendo de esto, es que entonces, a pesar de ser usado por el Señor, porque vámonos al versículo 29, por eso es que ustedes tienen la palabra ahí abierta, dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. ¿Lo usaba el Señor? Sí. ¿Tocaba en adoración? Sí. ¿Intercedía y los muertos resucitaban? Sí. Podemos decir, los dones y los llamamientos no son evidencias de tu paternidad, son evidencia de la soberanía y de la fidelidad de Dios. A veces nosotros pretendemos levantar nuestros ministerios y con ellos, ¿cierto?, demostrar lo espirituales que somos, pero eso no tiene nada que ver. El Señor lo usó, y lo usó como guerrero y derrotó efectivamente a los amonistas, ¿cierto? Y vamos a leer el 29, dice, pasó a Mispa de Galaad, y Mispa de Galaad pasó a los hijos de Amón, derrotó a los amonitas. Le quedaba todavía una batalla, o sea, él había visto que el Señor lo apoyaba, sí, pero todavía tenía que enfrentar a parte de los amonitas, y entonces se larga el famoso voto. Totalmente desalineado, guiado por el temor y la falta de identidad y la orfandad. Y dice, más el rechazo latente, no sanado. Dice, Señor, si tú estás conmigo, dice, si entregas a los amonitas en mis manos, ¿ya había tenido victoria? Sí había tenido victoria. ¿Necesitaba hacer el voto? No, porque ya tenía victoria. El Espíritu del Señor se movía en él, sí, porque hizo el voto. ¿Qué decía el voto? Si tú estás conmigo, dice, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso, es decir, él sabía que iba a regresar victorioso. ¿Se fija cómo el sistema de creencias se duplica? Por una parte, él sabe que va a resultar victorioso, o al menos lo sabe en su mente, pero en su corazón duda porque no tuvo la identidad de hijo establecida en él. ¿Te fijas que tú puedes estar potentemente siendo usado por el Señor y tener tremendas dudas respecto a si eres salvo? Eso te lo produce la falta de identidad. Entonces, ¿cómo vamos a establecer el berilo, el ónice, el jaspe, el jacinto, el esmeralda? No se puede establecer ningún otro fundamento más mientras no esté esta piedra de la paternidad. Algunos mal pensados dicen que él suponía que iba a salir la suegra. Pero eso no es cierto, hermano. Eso no es cierto, hermano. Son los mismos que dicen que por eso Pedro negó al Señor, ¿cierto? Porque él es sano. Pero no, Jefté debió considerar que tenía una hija única y que ella podía salir a recibirle, ¿sí o no? Si usted sabe que tiene una única hija y que sus generaciones, digámoslo así, van a depender de la generación que a través de ella Dios se provea, ¿por qué la arriesga? Y aún podemos decir, se le olvidó que tenía, porque dice, de mi casa. Y si consideramos que él pensó, tomó ese riesgo, digámoslo así, y dijo, ya no importa que salga, ¿qué puede llevar a un padre a que sabiendo que su conducta va a maldecir su generación y la va a terminar aniquilando, igual tomar el riesgo? ¿Lo hacemos nosotros? Bajémoslo a nosotros. ¿Lo hacemos nosotros? Cuando consideramos que es mucho mejor, el Señor nos dice que tenemos que pasar tiempo con los hijos, pero las horas extras son súper importantes.
Lo hacemos nosotros cuando el Señor dice, estos son tus hijos, tus generaciones. Pero en mi corazón yo busco la satisfacción sexual. Nadie va a saber del adulterio. Lo hacemos con las mentiras, lo hacemos con la estafa total. En mi vida, sí, pero los hijos van a quedar con tus deudas. En el trono del ego, de la satisfacción laboral, de escalar en puestos, de la satisfacción sexual, de lo momentáneo, quemamos, ofrecemos a nuestra generación en holocausto. Lo hacemos. Porque sí es cierto, no tenemos paternidad, pero llega un punto en que el Señor te dice, yo soy tu padre. El Señor dice en 1 Crónicas, yo les seré por padre, tú me serás por hijo. Si no tuviste un padre que te enseñara la paternidad, yo extiendo mi paternidad. Adoración, la sangre va a traer identidad. Adoración, la sangre va a traer reconciliación de hijos a padres. Por último, si usted no tiene un modelo que rinda por el momento hasta que se convierta, para no descubrir ninguna desnudez, puede tomar de alguien la identidad. Sabe que la figura paterna, la paternidad. Y usted dice, pero si yo no tengo hijos. Hay muchos que anhelarían ser su hijo. Y que en el espíritu lo son. Muchos. El Señor levanta gente así, de tanto en tanto. Levanta a César Abarca. Porque uno lo mira a él y dice, wow. Usted puede decir, no, pero no, si no lidera nada. No. El hermano calladito cumple la voluntad perfecta de Dios. Que cumplamos el estándar. El padre, ¿sabe? No es el que está todo el día en la casa. Todo el día en la casa, no. Porque el Señor encarga al padre, cierto, que mantenga la casa. Pero en el tiempo que está en su casa, él es ejemplo y estándar. Y el hijo dice, yo quiero ser así como mi papá. Así como la Fernanda me decía, mi papá estaba orgullosa de su papá. O sea, ¿qué tiene que tener usted para poder dar identidad? Rectitud, ser recto. Que los hijos lo vean usted que es recto, que no tranza ni con el adulterio, ni con la mentira, ni con las estafas. Que es fiel, que es recto, tiene que querer parecerse a usted. Su hijo tiene que querer parecerse a usted. Entonces va a poder dar identidad. No solo físicamente, yo soy muy parecida a mi padre físicamente, pero la verdad es que cuando yo tuve que elegir qué estudiar, dije, él trabaja en construcción, ¡fum! Derecho, me voy para otra parte donde nunca me lo encuentre. Eso es triste, es patético, no debió ser así, Debí querer quizás estudiar eso. ¿Les pasa a usted? O sea, no es para la triste vida de la hermana Jimena, no. Usted tiene que preguntarse en su vida le ha pasado esto, le estoy diciendo esto es real. Anhelamos ser como nuestros padres, o estamos dando un ejemplo suficiente como para que nuestros hijos quieran ser como nosotros, porque entonces me voy a poder hacer llamar en lo espiritual padre, no solo porque le di mi esperma, no solo porque es igualito a mí, sino porque él anhela parecerse a mí. Anhela venir y presentarse con la cara lavada solo para que yo le diga mi hija hermosa. Anhela eso. La paternidad es una piedra fundamental del cimiento para que la identidad pueda estar claramente establecida y recibamos la palabra del Señor sin dudar de que cuando el Señor te dije te amo y tú dices, pero ¿por qué me lo estará diciendo? Pero de verdad. De hecho, en ocasiones cuando tú tienes mentalidad de orfandad, niveles de orfandad, te cuesta recibir la administración de otras personas que sí lo han tenido. Y eso es terrible. Porque hay grados quiere decir que a la luz del Señor hay grados de envidia que se han producido. Y eso es tiniebla. ¿Por qué me molesta esta persona? ¿Porque parece tan perfecta? No, hermano. No, el Señor quiere venir a darnos su identidad. Que lo que nos faltó a nosotros, o sea, este lenguaje, esta enseñanza va para dos lados. Al padre, porque te está diciendo, casa, alíñate. Yo necesito que tú te levantes como padre recto ahora, en este tiempo. Porque ¿saben qué? La palabra de Malaquías 4, capítulo 4, versículo 6, quise decir, que es la que une el antiguo. Fíjense, es el versículo que une. El antiguo con el Nuevo Testamento es una tremenda promesa.
que dice que el Señor, antes del día grande y terrible, viene un día grande y terrible, va a enviar al espíritu de Elías para hacer volver, ¿cuál primero? El corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Pero parece que hubiera un orden, ¿cierto? O sea, sí nos está dando responsabilidad a nosotros hijos de volvernos a nuestros padres, de reconciliarnos, pero le está dando una orden casi inmediata a los padres de volverse a los hijos. No quiere decir que usted haga todo lo que el hijo quiera, quiere decir que usted asuma su rol de paternidad. En muchas iglesias se reclama y se critica, es jezabélico, porque la mayor cantidad de líderes son mujeres. Usted lo ha escuchado y yo lo he escuchado. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque los padres en la casa perdieron la autoridad en la casa. Entonces, ¿cómo luego pueden venir a levantarse en la iglesia? Tiene que producirse la sanidad desde la base, desde dentro hacia afuera, desde la familia, desde la paternidad de padre. Y ¿sabe qué? Luego se va a manifestar la autoridad de la congre. Porque además, si no pasa eso, rápidamente esta autoridad va a tambalear y va a caer. Ustedes fueron diseñados para ser cabeza. Se los digo yo, y lo dice la palabra. El Señor se los dice. Ustedes fueron diseñados con una estructura tan grande que le dicen, hijo mío, tú vales, y ¡pah! Eso se establece en el hijo. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso nomás. Ustedes están capacitados para decir, todo te irá bien. ¿Por qué es necesario que los padres bendigan en los matrimonios? Porque sus palabras trazan caminos en lo espiritual. Ustedes son capaces de establecerle un camino, allanar un camino, que al hijo, si ustedes no lo hacen, le va a tomar 70 veces 7. Lo perdono, porque si tu padre te hubiera dicho, tú puedes perdonar, ¡pah! Se establece el camino. Entonces el Señor nos está hablando a los dos, a los padres, vuelvan a ser padres, vuelvan al modelo, asuman su rol. Cuando el año pasado, la prédica pasada, y lo venimos escuchando desde Pastora Pamela, es necesario que los hombres se levanten, pero como en abstracto, es como una nebulosa. Así que significa que van a flotar, los hombres se tienen que parar, porque ustedes están diseñados para estar en la cabeza. Pero saben que cuando uno está en el suelo mucho rato, le habrá pasado a los que han estado en el hospital y se tiene que parar, no es tan fácil. Como que te cuesta un poco, pero tú estás diseñado para pararte y ser cabeza. Es el tiempo para que los varones, padres, se levanten. Y tú dices, pero yo no soy papá. Padre espiritual, se levanten y den lo que ustedes fueron diseñados para dar, que yo no lo puedo dar. Yo no lo puedo dar, aunque me desgaste gritando. No puedo dar lo que a ustedes les sería tan fácil dar, diciendo en voz moderada y amorosa, te amo, hijo mío. Ustedes están diseñados para dar el estándar de Dios. Y no se dan cuenta, porque el infierno les ha metido tanto un sistema de creencia erróneo que ustedes se consideran poca cosa, indigno. Y el perdón del Señor, dicen, no se dan cuenta cómo comienza la oración, Padre nuestro. El Señor los calificó para esta tarea. Él no les exigiría algo que Él no les hizo capaz de dar. Sigamos. Eso nos preguntábamos. ¿Qué es lo que lleva a tantos de nosotros, ya sea a nombre de la prosperidad profesional, de la felicidad sexual, del nivel económico, a quemar a sus hijos, a dar a luz una generación huérfana? ¿Qué es lo que lleva a Jefté a hacer el voto? Porque usted dice, ¡qué aborrecible! Holocausto significa totalmente quemada. Hay una discusión a nivel teológico en relación a si la quemó porque esas no eran ofrendas que recibía el Señor. Ok, pero el punto, o la consagró para que nunca se casara, que hay muchos que opinan esto. Pero el punto es, como fuera, no tuvo más descendencia. Se acabó, su hija no tuvo descendencia y después de este voto, 7 años después, él murió. La generación de Jefté se cortó.
se cortó. El Señor no quiere eso para nosotros. Sigamos. Anhelamos ver padres así, viviendo la paternidad, no malcriando a los hijos. No, el padre no malcría al hijo, no le da todo. ¿Por qué crees que el Señor al principio, más bien dicho, al cabo de un tiempo, ya te exige que tú empieces a orar más, que te empieces a hacer cargo? Al principio casi todo es tan milagroso, pero después al cabo de un tiempo, ya pues perdona. Tú hazte cargo, tú repites de mañana la palabra, tú traza el camino, porque no es un padre mal enseñador, él es padre. Él cumple el estándar de padre. Sigamos. Pero esto es lo que vemos hoy. Si lo pudiéramos ver en lo espiritual, se ve como así. Muchos nos vemos como así, tratando de recoger el agua con harapos, tratando de sustentarnos, porque no hemos conocido la paternidad espiritual. Pero el Señor dice: hijo mío eres tú. Esto no tiene por qué ser así toda la vida, porque el Señor ha dicho: hijo mío eres tú, yo te engendré. Yo te engendré. ¿Qué pasa? ¿Qué vemos hoy? Vemos padres que se sacian solo a sí mismos, pretendiendo satisfacer sus necesidades. Yo escuché muchas veces: este es mi día. Este es mi día significaba que iba a desaparecer todo el día y quizás lo veríamos el domingo del lunes. Hermano, este es mi día. No, su vida se acabó. Se acabó cuando usted se casó. Sus gustos y sus elecciones dejaron de ser solo suyos, porque ahora dicen: no serán más dos, serán una sola carne. Sí, usted tiene el poder, sí, de decisión último, porque usted es cabeza, pero la discusión y todo se da con su esposa. No puede buscar satisfacer su apetito sexual en alguien porque es más bella o es más joven. No se da cuenta que su esposa parió y dio de mamar y se desgastó por darle hijos. O su vida, sus años de juventud, eso no vale nada. Póngalo en una balanza. ¿Qué es más importante? Y lo vemos a hijos recogiendo del alcoholismo a los padres. Vemos a ese bebé, le está enseñando a fumar. Sigamos. O este que se gana el premio al papito del año. Sigamos. Este japonés que dejó abandonado a su hijo en el bosque. ¿Se acuerdan? Y su hijo tuvo que ir a refugiarse en un búnker, y esa era una zona donde vivían osos. A nivel espiritual nosotros, y después se arrepiente. Vamos a ver si cambió. Solo Dios sabe si cambió. Pero realmente a veces somos así, ¿no? A veces somos así, porque el cambiar no es solo arrepentirte y llorar, es que vas a tener que empezar a ocupar un lugar. Tienes que, las cabezas de familia, ¿saben, hermanos? Son ustedes tan estratégicos que si solamente, yo pienso, en la pura intercesión del día martes vinieran unos 4 o 5 de ustedes, cabezas de familias, padres, que se hacen cargo de su paternidad, de dar paternidad, el cielo se movería. Nosotros llegamos hasta un punto, pero el diseño de Dios se cumple. Y el engaño del infierno es decirle: no importa, tú trabajas. El Señor Jesús dice: mi padre y yo, hasta hoy trabajamos. Y está intercediendo a la diestra del Padre. Vean allí. Sigamos un poquito, vamos a seguir un poquito. Esto en relación a Jefté, avanza un poquito. Jefté, no sé si lo ven bien, fue uno de los reyes de Judá, Josías. Fue uno de los reyes de Judá. Puedes irte hasta Josías, que está más o menos a la altura de Jeremías. A la altura de Jeremías. Sube a la altura de Jeremías, Josías, arriba, a eso. A los que han leído a Pablo Hoff, este cuadrito les resultará muy familiar, ¿cierto? Él dijo: mi papá era Amón y Manasés y todos los terribles. Fíjense que
él dijo, no, yo voy a renunciar a esa paternidad, y empieza a retroceder. No, eso, lo renuncio, sigue retrocediendo, o sea, hasta Salomón, porque se torció al final, lo renuncio, y llegó hasta David, soy hijo de David. Voy a buscar mi paternidad. Voy a buscar mi paternidad en el diseño correcto, en el que puedes ser padre. Sí. E hizo un montón de reformas. Quemó los ídolos, eliminó de la idolatría verdaderamente. Josías se levanta como una verdadera perla en medio de muchos reyes que se levantaban y al final de su día caían. Se levantaban y caían. Él fue firme porque se determinó. Tuvo un padre que le enseñó solo Dios, porque lo natural no fue así. Así que no tenemos excusa nosotros tampoco para toda la vida echarle la culpa al padre que no tuvimos o que tuvimos. Porque podemos buscar nuestra identidad en alguien, un modelo, o en Dios y en Dios. Y dejar de tener pajaritos en la cabeza. Sigamos. Uno más. Hoy se parece el Diego. Ya, sigamos. Sigamos. Pero tiene que estar la cruz. Tiene que estar la cruz. Él pagó el precio de que habla la profecía para reconciliar, dice, para prepararse un pueblo bien dispuesto. En Primera de Crónicas 17:13 dice, y esta es la voz de Dios diciendo, hablando de David, Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente, hablando de Cristo a través de David. Porque lo llamaban el hijo de David, dice, yo le seré por padre y él me será por hijo y no quitaré de él mi misericordia. Tú puedes rastrear tu verdadera identidad de las palabras del libro de la vida que se escribieron en el cielo acerca de ti y del linaje espiritual que Dios te dio, no te lo dio el hombre. Y orar por misericordia para que llegue a salvación esa persona que en estos momentos ha fugido como tu padre. Tú debes honrarlo, debes honrar a tu padre. Eso es también incluso en lo material, porque el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre. Así cuando mi papá me llama y dice, necesito tanto, yo, alineamiento, sí papá. Sí papá, no puedo decirle, pero ¿cómo es posible que tú me llames para pedirme? No puedo. Yo estaría actuando mal, deshonrándolo, porque él también está viviendo las consecuencias de su vida. Ahora mi labor es bendecirlo en lo que pueda e interceder por él, porque lo más importante es que él se salve, porque por alguna razón el Señor lo puso como mi padre y yo lo amo, a pesar de todo yo lo amo. Y oro por él y oramos, ¿cierto? Nos pelamos, de repente nos enojamos porque no andamos flotando, hermano. No nos han salido las alitas, a pesar de que nos apellidamos Aura. Y nosotros de repente nos desalineamos, nos enojamos y de repente nos alineamos y ya. Sigamos. Hasta que salga natural este proceso de establecer el camino, ¿cierto? De establecer un camino recto. Así como dice, fíjense Jeremías 31:9 dice, irán con lloro. Puede usted estar siendo afligido, como decía el hermano la semana pasada. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Este es el corazón del Señor. Y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho. Junto a arroyos de aguas, por caminos derechos. Él va a trazar un camino derecho en nuestro espíritu, en nuestras mentalidades, en el cual no tropezarán. Fíjense la promesa del Señor, porque soy a Israel por padre. Él nos va a impartir su paternidad, pero eso no significa que no vamos a hacer nada. Ya impárteme la paternidad. Hay muchas cosas que yo tengo que hacerme cargo. Hay muchas cosas, muchas respuestas, mucha interpretación en los hechos respecto de mis emociones, muchas cosas que yo debo hacer en lo natural. Sí, los padres deben orar con los hijos, sí, deben decirle que los aman, sí. Deben hacerlos sentir lo importante que son herencias, sí. Deben preocuparse por transmitir el linaje de la casa y para eso tienen que averiguar cuál es el linaje de la casa, cuál es el llamamiento. Sí, tienen harta pega, pero el Señor los capacitó para esto.
El Señor los capacitó. Ustedes son como un Boeing. Y eso, no sino porque tienen la fuerza para levantar una generación. Tienen la fuerza. No lo crean solo acá. El Señor se los está diciendo. Cuando la generación del desierto no creyó las palabras del Señor, fue desechada. Y el Señor no quiere desechar esta generación de padres. Los levantó a ustedes como padres para esta generación, porque los capacitó para esta generación, para el nivel de maldad de esta generación. Los capacitó para darle identidad a sus hijos de hombre, de mujer, aunque en el mundo se esté diciendo que nacen homosexuales. Los capacitó a ustedes para eso. Los capacitó, hermano. Es más. No sé si vamos a seguir, pero a ver qué venía. Creo que agregar más podríamos. Los hermanos de mi clase siempre salen tarde, pero sería como innecesario, porque creo que el mensaje está. El Señor dice, fíjense, en Lucas 1. Envió a Juan el Bautista para preparar un pueblo bien dispuesto, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Usted está capacitado para eso. Y cuando usted se alinee, cuando usted tome el lugar que le corresponde, la mujer va a volver al lugar que le corresponde. Yo nunca escuché a mi mamá quejarse. Es más, me enojaba yo. La veía soportar tantas cosas con la boca callada. Eso a propósito de la semana pasada. Nunca la escuché quejarse. Pero eso no implicó que no hubiera ira en mi corazón y que yo dijera, si eso del matrimonio, el que escapa se salva. Por lo que vi. Por lo que vi. Luego entendí que mi casa era una casa de justicia. Por eso es que había tanta ira. Pero seguimos haciendo referencias personales. Señor, yo no puedo colocar arrepentimiento en el corazón de mis hermanos. Yo no quiero ofenderlos, porque tú los amas. Y los posicionaste en un lugar tan importante, tan importante, tan importante que ellos no lo ven. Porque si lo vieran, Señor, aceptarían pasar por la, comillas, vergüenza de arrepentirse. Por la, comillas, vergüenza de pasar adelante. Cuando tampoco. El infierno ha venido a robar, el infierno quiere destruir sus generaciones, quitándoles la paternidad, quitando el cimiento base de la paternidad. Señor, si Jesús lo necesitó para poder iniciar su ministerio. La voz desde el cielo diciendo, hijo mío eres tú. Y tú le diste, Señor, a Jesús, le diste, Padre eterno, las triple vitamina A, le dijiste, este es mi hijo amado, amor. Este es mi hijo, identidad. Amor, aprobación, aceptación. En él tengo complacencia. Tú como padre lo hiciste por Jesús. No lo necesitaremos nosotros los hijos. Padre, a los padres que carecen, tienen ya sea todo o bajos niveles de identidad, de orfandad espiritual, porque tienen bajos niveles de paternidad espiritual. Señor, tú puedes hacer que esa brecha generacional se sane y tú lo completas, porque tú llenas todo en todo, Señor. Y tú puedes hacer que esos circuitos neuronales y ese río y esa carretera de su mente que dividen estructuras de creencias que
hace pensar que ellos para ser hombres tienen que tener varias mujeres, que ellos para ser hombres tienen que salir y divertirse, que ellos para ser hombres tienen que ver pornografía. Tú puedes hacer que eso, Señor, se borre. Pero ellos tienen que disponerse. Señor, ponle la urgencia, porque es necesario que ellos se levanten en este tiempo, porque es necesario que ellos establezcan la piedra del fundamento de paternidad en sus hijos, a lo cual tú los llamaste y los capacitaste, porque esta casa los necesita. Esta casa los necesita. Desde ya hacemos callar toda voz que dice que hay un espíritu jezabélico acá. Porque para que por último se levantara Jezabel es necesario un Acab, alguien que calla, alguien que por no hacerse problemas opera igual que el padre de Jefté, que cuando los hermanos insultaban a Jefté no hizo nada, que cuando los ancianos lo sacaron y lo expulsaron de casa no hizo nada, que cuando Jefté hizo el voto tampoco hizo nada, porque nunca hizo nada. Y hay quienes aquí nunca han hecho nada, nunca han ocupado su lugar. Y hoy tú, si les permitiste llegar acá, no es coincidencia, es porque les estás hablando a cada uno de ellos y le estás diciendo, es tiempo, este es el tiempo, porque antes del día grande y terrible, dice Malaquías, tiene que venir esa reconciliación. Tienen que levantarse los padres hacia los hijos para que se levanten los hijos hacia los padres. Tienen que ejercer su paternidad. Para que venga el día de Jehová, para que venga el regreso del gran rey, tiene que venir el espíritu de Elías en ellos, en los cabezas de familia, en los varones llamados porque a ser padres naturales y espirituales. Y tienen que venir y ocupar su lugar. Esta enseñanza no la debí dar yo, esta enseñanza la debió dar un padre. La debió dar un padre y quizás hubiera quedado más grabada, pero tú permitiste que la diera yo para que ellos entiendan que si ellos no hablan, tú vas a levantar una piedra y las piedras le hablarán. Señor, en esta hora yo bendigo a mi padre Josué, ahora lo bendigo y digo que él también fue diseñado, aunque aún no te conoce, él también fue diseñado para ser padre. Y él también tiene acceso.